Bueno, estamos contentos de estar acá, que paró un poco la lluvia. Dice que sigue hasta el miércoles, así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Estamos pasados por agua. Bueno, en esta mañana quiero ser puntual. Tenemos una presentación ahí de mi ahijado y de la ahijada de Bego, así que después vamos a dedicar unos minutos ahí para bendecir a los hijos de Mayra. Tenemos unos cuantos invitados que también han llegado por eso, pero quiero compartir una palabra que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. 2 Corintios, capítulo 5. Y en esta mañana quiero hablarte del catalazo, ¿sí? Decí conmigo catalazo. Muy bien, a ver de vuelta, catalazo. Muy bien, con K, catalazo, ¿sí? Ahora te voy a decir qué significa la palabra catalazo. Y se encuentra acá en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Una palabra griega. Acuérdense que la Biblia se escribió en 3 idiomas, en griego, en hebreo, en arameo. Y bueno, muchas de estas palabras tienen un significado especial cuando se las estudia. Así que en esta mañana te quiero hablar de esta palabra rarita, pero que tiene poder sobre nuestras vidas y que sin duda nos va a bendecir. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén? Mirá al que está al lado tuyo y decirle, qué criatura hizo Dios, ¿sí? Tremendo. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Quiero que oremos por esta palabra. Cierra tus ojos un momento. Señor, bendecimos esta palabra que tú quieres hablarnos en esta mañana puntual a nuestros corazones. Señor, que podamos entenderla, que podamos examinar lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, decirle que está a tu lado, catalazo. Catalazo, ¿sabes qué significa? La palabra catalazo significa reconciliar. Y una de las cosas que me llamó la atención de este pasaje, que lo estuve leyendo, gracias, tráiganme como 10 kilos de servilletas. Sí, gracias, muy bien, estoy transpirando como testigo falso, pero sé lo que tengo que decir, así que no se preocupen, ¿sí? Muy bien. Me llamó la atención este pasaje, algo que quizás lo leí cientos de veces, pero una de las cosas que me llamó la atención fue, dice esta palabra, que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios nos dio una tarea para aquellos que andan buscando cuál es su propósito y cuál es su ministerio. Acá está el ministerio tuyo. El principal ministerio que Dios nos dio es reconciliar a las personas con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que la palabra catalazo la usa Pablo 6 veces en el Nuevo Testamento? Una sola de ellas la usa para hablar de la reconciliación entre los matrimonios, que sé que acá muchos la usan 2 o 3 veces por año, ¿sí? La palabra catalazo, ¿sí? El reconciliarse en el matrimonio. Ahora, 5 veces la usa principalmente Pablo para poder hablar de aquellas personas que se acercan a Cristo. Y me llama la atención que este pasaje dice que Dios nos dio esa tarea a nosotros. Nosotros somos los que reconciliamos a las personas con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esa tarea, ese es nuestro ministerio. Más allá de que es a través del poder de Dios y a través de que el Espíritu Santo sea quien convenza a las personas, Dios nos dio esa tarea de poder reconciliar a las personas con Cristo. ¿Saben que cuando nos pusimos de novio con Bego, Dios usó a mi hermana para un catalazo? Aunque catalazo significa reconciliar. Hubo un tiempo que conocí a Bego en una gira, que fuimos a 33 ahí con el Buen Samaritano. Pero bueno, la conocí y yo soy bastante tímido, aunque no parece acá, pero bastante tímido, ¿sí? Y bueno, en aquel tiempo la conocí en una gira evangelística y no nos hablamos. Bego era la mujer más linda de ese lugar, ¿sí? De 33. Cuando dice, wow, muy bien. No era la única, sí, pero era la más bonita, ¿sí? Y me acuerdo que ni corte me dio. Y bueno, en un tiempo después coincidimos a través de unos amigos para poder vernos en Minas, ahí en un retiro y poder charlar. ¿Sabe qué?
con respecto a mi timidez, estuve 3 días de retiro ahí en ese lugar y no me animé a hablarle a Bego. Es más, fue mi hermano gemelo conmigo y Bego no sabía si era yo o él el que le quería hablar. Entonces estábamos en esa disyuntiva. Hasta que un día, el último día, mi hermana Marina, que sabía cuál era el propósito, aparte de ir a buscar a Dios, ¿sí? El estar ahí en ese lugar, me agarra la mano a mí, se la agarra a Bego y dice, vayan y hablen. ¿Sí? Y ahí comenzó nuestra relación. Ya tenemos 3 hijos, hemos intentado alguno más, pero no hemos podido. Y hasta ahí va nuestra historia. Pero una de las cosas que sí creo fue que Dios usó a mi hermana para que pudiéramos comenzar a conversar. Y más allá de que la palabra catalazo significa reconciliación, nosotros no estábamos peleados, pero de alguna manera queríamos comenzar un relacionamiento. Y sé que Dios usó a mi hermana para eso, para comenzar el relacionarnos. Y de alguna manera ella fue usada por Dios en esta palabra, en el catalazo, ¿sí? En esa reconciliación o ese comenzar con nosotros juntos el poder charlar. Y lo que te quiero contar en esta mañana es que Dios te ha dado ese ministerio, el poder llevar a otros a Cristo, el poder tener este ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que está a tu lado, a alguien Dios usó para que tú estuvieras aquí en este lugar. A alguien Dios usó para que nosotros pudiéramos ser convencidos de que Él nos amaba. Y principalmente esta palabra catalazo tiene algunas herramientas, tiene algunas cosas que incluye el poder reconciliar y es lo que te quiero contar, lo que Dios habló a mi corazón. Y quiero que entiendas esta palabra. En primer lugar, quiero que entiendas esto, escúcheme bien. Esta palabra acerca de la reconciliación. Y algo que Dios me habló específicamente es... En este pasaje es, Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Escúchenme bien, no el de la transformación. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nosotros queremos transformar a las personas y esa es la tarea de Dios. Muchas veces nosotros queremos que la gente cambie, aún para que se acerque a Dios. Y una de las cosas que nos deja claro este pasaje es, Dios nos dio a nosotros el ministerio de reconciliar, de acercar a las personas a Cristo. El que las va a transformar es Él. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice por ahí, dice, yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y está bueno que podamos entender este concepto, porque muchas veces nosotros nos queremos encargar de hacer la tarea de Dios, de poder transformar, y ahí estamos poniendo trabas, y ahí estamos poniendo exigencias, pero el que va a hacer esa tarea es el Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra tarea es poder hablar y que la gente se acerque a Dios. Dice la Biblia acá, les di el ministerio de la reconciliación. Y está bueno que podamos entender este concepto. Dios me hablaba puntualmente esto. No nos dio a nosotros el poder de transformar. Eso se encarga el Espíritu Santo, que lo hace con amor, con paciencia y con exactitud. ¿Cuántos dicen amén? O sea que cada uno de nosotros fuimos transformados a través de la presencia de Dios, pero alguien se encargó de hablarnos. En segundo lugar, la palabra del Señor habla acá algo muy específico, ahí en el versículo número 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te hablo del ministerio de la reconciliación, y está bueno que lo podamos entender, cada persona que está ahí afuera se va a acercar a Dios a través de nosotros. Nosotros somos los responsables de acercarlos, los que habitan en tu casa, los que están con tu familia, tus amigos, con quien trabajamos. No lo va a hacer Dios, ni los ángeles, ni nadie más. Dice la palabra del Señor, nosotros somos los encargados de ese ministerio. Y no solo es una tarea o una encomienda, sino que es un ministerio, el poder reconciliar a las personas con Cristo. Y dice principalmente esta palabra que la hemos leído un montón de veces. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y una de las cosas que Dios me hablaba es, no nos encarguemos, vuelvo a repetir esto, de querer transformar a las personas. ¿Cuántas veces queremos cambiar al marido que transforme? Que queremos transformar al esposo, a los hijos, y el que se encarga es Dios. Y una de las cosas que Dios me hablaba, dice a través de este pasaje, dice, el que vive en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es mi tarea? De poder reconciliarlos, de poder acercarlos a Dios, pero principalmente me encanta este versículo en otra versión que dice, quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo que yo tengo que tratar de hacer es no solo de que se acerque a Dios, sino que se mantenga viviendo con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí surgirá esa transformación. Lo dice claramente este pasaje, quien está en Cristo se va a convertir en una nueva criatura.
Y está bueno que lo podamos ver desde este lado. Cada uno de nosotros tenemos ese ministerio, más allá del don que Dios te ha dado, de poder reconciliar a las personas con Cristo. Y principalmente dice este pasaje, lo que yo tengo que hacer es que esa persona se mantenga con Cristo. Porque cuando uno está en Cristo, comienza a convertirse en una nueva criatura. Ahora, hay algo más que incluye este ministerio de la reconciliación. Y el versículo 19 lo habla. Vamos ahí al versículo 19. Dice así el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y la última frase de este pasaje dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y quiero que entiendas esto. El ministerio de la reconciliación va a incluir palabras. Y dice la palabra acá, Dios nos ha dado la palabra de la reconciliación. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero yo me di cuenta más en este tiempo que Dios va a poner en nosotros palabras para poder reconciliar a las personas. Y esto es lo que quiero que entiendas. En estos días, en donde estamos creyendo en las demostraciones de poder, ¿cuántos dicen amén? Una de las demostraciones de poder va a ser que tu vida se convierta en un ministerio que pueda de alguna manera acercar a otros a Cristo. Pero una de las cosas que va a incluir este ministerio es que Dios te va a dar palabras. ¿Cuántos dicen amén? Vas a sentir que Dios pone las palabras adecuadas en tu corazón para poder atravesar a las personas. Mateo tenía 4 años, está por acá, y lo recordamos en estos días. Cuando él asistía a la escuela acá abajo, una de las cosas que hacía una maestra, que no sabíamos, ella era bautista, una mujer que estaba apartada de la iglesia. Pero muchas veces él a la edad de 4 años se acercaba y lo que hacía era abrazar a la maestra y decirle, Jesús te ama. De 4 años. Y esa maestra un día se nos acercó a nosotros y dice, no puedo con Mateo, porque cada vez que él se acerca a mí me dice, Jesús me ama. Y una de las cosas que me está pasando es que me está revolviendo todo por dentro. Imagínense, de 4 años, una persona que pueda decirle a alguien, Jesús te ama. No sabíamos que era cristiana, no sabíamos que iba a la iglesia bautista, no sabíamos que estaba apartada. Pero hay un Dios que va a poner palabras, no importa la edad que tengas. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú crees que tú tienes el ministerio de la reconciliación, Dios te va a dar las palabras adecuadas para poder ser certero y poder llegar al corazón de esa persona. En estos días suelo hacerlo, ¿sí? Cuando tengo algo de dinero, dejarle algo a los que cuidan los coches, a los que limpian los parabrisas. Mi esposa siempre se enoja conmigo porque salgo con plata y vuelvo con los bolsillos vacíos, ¿sí? Y en estos días, una persona ahí que le di algo de dinero, le dije, acordate que Dios te ama. Y empezó a mirarme fijo y le digo, tenés que acercarte otra vez a la iglesia. Y me quedó mirando así mientras yo me iba, lo miraba por el espejo. Y suelo decir este tipo de cosas, pero algunos me dicen gracias y hasta luego. Pero este chico me quedó mirando y diciendo, wow, esas son las palabras que yo necesitaba. Y de alguna manera, esas simples palabras, sé que tocaron el corazón de ese chico. Yo no sé si irá a la iglesia o no, pero sé que en ese momento Dios me usó para hacerlo reflexionar. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que tienes que darte cuenta es, Dios pondrá palabras de vida en tu corazón para poder tocar el corazón de otros, pero también las palabras indicadas, las palabras certeras que van a tocar el corazón de esa persona, y pueden ser simples palabras como las mías o las de Mateo, pero hay alguien que está detrás de esa palabra y es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y un grito de júbilo. Muy bien, ayúdenme a despertar a los que están dormidos. Qué bueno que venga a la iglesia, venía a dormir igual, pero bueno, a veces tenemos que despertarlos. Ahora, este ministerio de la reconciliación incluye esto. Yo no transformo en las personas, yo solo las tengo que acercar. ¿Y cuánto nos cuesta eso? Otra de las cosas que Dios nos hablaba es, no solo tengo que acercarlas, tengo que ayudarles a que se mantengan en Cristo, porque el que se mantiene en Cristo se va a convertir en una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Pero también este ministerio de la reconciliación incluye que Dios me va a dar las palabras indicadas para poder tocar el corazón de las personas. Pero también dice el versículo número 11, que no lo leímos. Escuche bien ahí el versículo número 11 si tiene abierto. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pero quiero resaltar puntualmente esta frase que dice, persuadimos a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a dar el poder no solo de tener palabras,
sino de persuadir. ¿Sabes qué significa la palabra persuadir? Convencer. Y una de las cosas que te va a dar el Espíritu Santo es el poder de convencer a las personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces alguien te convenció de comprar algo que no necesitabas? ¿Y por qué lo hizo? Porque él tenía certeza de lo que te estaba diciendo, ¿sí? Tenemos ejemplo en casa, pero bueno, no voy a entrar en detalles, ¿sí? Ahora, qué bueno es que nosotros podamos tener y entender que el Espíritu Santo me da el poder de convencer a los demás. Pablo le llama a esta palabra persuadir a los hombres. Y es lo que quiero decirte en esta mañana. Tienes que entender que tu ministerio principal es el poder reconciliar a las personas con Cristo. Eso es donde Dios más te va a usar, principalmente te va a usar en eso. Y una de las cosas que va a venir sobre tu vida es convencimiento, certeza, seguridad. Y esa certeza y ese convencimiento va a persuadir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tú tienes que creerte lo que crees para poder convencer a otros. Y la palabra del Señor dice acá, Pablo, vas a persuadir a los hombres. Y está bueno que puedas entender esto. Pero me encantan unos detalles más que dice este versículo. Vamos a persuadir a los hombres, pero dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también le sea a vuestras conciencias. O sea, Dios me va a dar a mí el poder de convencer a las personas. Buenísimo, tengo que entender eso. Pero una de las cosas que también tengo que entender es que Dios sabe quién soy, ¿sí? Dice acá, a Dios le manifiesto quién sos. Dios sabe con qué tentación estás luchando. ¿Se acuerdan que hace poco compartimos acerca de eso? Dios sabe con qué pecado estás luchando, Dios sabe con qué cuenta estás luchando, Dios sabe con qué situación estás luchando. O sea, Dios tiene muy en claro y en cuenta quién sos. No sé si te ha pasado que a veces en tus peores momentos es cuando Dios más te usa, ¿sí? Dios te hace transitar con ciertas personas y en ese momento Dios te usa. O sea, quiero que entendamos algo. Pablo dice, Dios te va a usar para persuadir a las personas, pero una de las cosas que tienes que entender es que Dios no deja de entender quién eres. Y también dice más adelante, pero también que tú seas consciente de quién sos. Porque está buenísimo que nosotros comencemos a persuadir a las personas. Va a entrar en nosotros esa confianza y esa certeza. Pero una de las cosas que Dios quiere decirte en esta mañana es cuando empieces a comprobar que yo te he dado ese ministerio de persuadir, de convertir, de que la gente te crea y que la gente se acerque a Dios a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No olvides que yo sé quién eres. No olvides, como dice Evo por ahí, por dónde perdemos aire. Dios sabe por dónde perdemos aire. Y también dice, quiero que seas consciente de quién sos. Te voy a dar el poder de persuadir. Te voy a dar este ministerio de poder reconciliar a las personas conmigo, porque ese es el don que te voy a dar. Pero no olvides quién eres. No olvides de dónde te he sacado. No olvides que hay cosas que todavía tengo que transformar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una palabra más que habla aquí que incluye también el poder ser estos ministros de la reconciliación, este catalazo que dice la palabra en griego. El versículo 20 dice, así que somos, lo hemos leído 80.000 veces, pero quiero que lo apliques a esta palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Una de las palabras que usa Dios para que nosotros podamos entender que este es nuestro ministerio, dice, ustedes van a ser embajadores, lo hemos escuchado muchas veces, ustedes van a ser mis representantes. Un embajador es el representante en otro país, del país que representa, valga la redundancia. Pero este versículo en otra versión dice así, el versículo 20, escuchen bien, dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo, es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Me encantó esta versión porque está mucho más clara. Una de las cosas que dice Pablo es, ustedes van a ser los representantes de Cristo, ustedes van a hablar y cuando ustedes hablen va a ser como que Dios mismo esté diciéndole a ellos, reconcíliense con Cristo. Me ha encantado que nuestros hijos de diferentes maneras han sido usados por Dios. Cuando mis hijos más grandes iban a la escuela, recordábamos en estos días cómo Dios los usó en tener gracia y misericordia con algunos compañeros que estaban necesitando algo puntual. Nadie les dijo nada, pero muchas veces venían a nuestra casa a decir, fulanito precisa algo. Hasta muchas veces el poder pagarle la cuota de algo, de algún viaje. Una vez una niña ahí precisaba zapatos y pudimos comprarles porque ellos tuvieron
la capacidad de visualizar la necesidad que tenían sus mismos compañeros. Y nos encantó eso. Y nos encantó darles los recursos para que los ayudaran. Saben que varias de esas personas se acercaron a Cristo a través de esa situación, de ese detalle. Qué bueno que nosotros podamos entender que nosotros somos los representantes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tus ojos van a ser los ojos de Dios, tus oídos van a ser los oídos de Dios, tus manos van a ser las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué haría Dios si estuviera aquí en la tierra? Lo tienes que entender tú porque tú eres el embajador de Él, tú eres el representante de Cristo y lo tienes que hacer tú. ¿Cuántos dicen amén? Somos embajadores, somos representantes, somos los que tenemos la responsabilidad de reconciliar a las personas con Cristo. Y no solo es con palabras, escúchame bien, la mayoría de las veces es con hechos. ¿Sí? Spurgeon, uno de los principales evangelistas, dice, vayan por el mundo, dice, compartiendo el evangelio, dice, hablando de Cristo, y si es necesario, usen palabras. ¿Escuchan bien? Prediquen el evangelio, pero si es necesario, usen palabras. La mayoría de las veces tú tienes que predicar con tu ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de las veces la gente se va a acercar a través de tus demostraciones de amor, de cariño. Nosotros tenemos que ser los representantes de Cristo. ¿Cómo estás siendo un embajador aquí en la tierra? ¿Estás reflejando a Cristo? ¿Estás reaccionando o mostrándote como Cristo se mostraría a las personas que están a tu lado? Está bravo con algún personaje de la familia, ¿no? Está bravísimo. Pero ahí tenemos que hacerlo. Dios habló de que nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación. Nosotros somos las personas que representamos a Cristo. Ya casi terminando. El versículo 19 fue uno de los que más me impactó. Versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La última frase de este versículo 19 dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, pero al medio hay una frase que a mí me tocó el corazón. Miren lo que dice la frase que está al medio de este versículo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Lo vuelvo a repetir. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras yo leía esta palabra y la examinaba, ¿sabes qué pensaba? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros practicar esta palabra? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Somos embajadores. Pero ¿cuántas veces no cumplimos esta tarea porque me cuesta no tomar en cuenta el pecado de esa persona? ¿A cuántos rechazamos el año pasado? No, yo no soy de los que rechaza. Sí, ¿a cuántos rechazamos? ¿A cuántos criticamos por su pecado? ¿A cuántos cuestionamos por su manera de ser? Y una de las cosas que Dios me decía es, no tenemos que ser una iglesia que rechace, sino que acepte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos cuesta? Sí, pero hay que separar el pecado. Sí, totalmente. Tenemos que, no sé cómo hacemos, pero tenemos que separar el pecado del pecador. Totalmente, Dios no ama el pecado. Sí, pero Dios ama al pecador. Y una de las cosas que tenemos que tratar de ser como iglesia es que nosotros como personas podamos tener la capacidad de no rechazar a las personas que llegan aquí. No sé cómo lo haremos, pero principalmente este pasaje dice, no le tomen en cuenta a las personas sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ay Dios, ¿cómo me cuesta eso? Porque ¿a cuántos aceptamos? Pero no te quiero decir ningún caso puntual, pero ¿a cuántos rechazamos? ¿A cuántas personas las vemos con distancia y decimos, ¿qué pensará Dios de este? Y principalmente dice esta palabra, ustedes son los que están encargados del ministerio de la reconciliación, pero una de las cosas les voy a encargar, no tomen en cuenta sus pecados a la hora de poder decirles a esas personas que se tienen que acercar a Cristo. Acordate un detalle que Dios me dijo y te dice a través de esta palabra. Nosotros no somos los que los transformamos. Es más, primero, y esto también Dios me decía, antes de la transformación viene la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Antes de que una persona sea transformada, necesita ser reconciliada. O sea, yo no puedo querer transformar una persona si primero no se reconcilió. Mi tarea es reconciliarlo, acercarlo, que acepte a Cristo, que viva con Cristo. Y es Él el que se va a encargar de transformarlo. No lo hizo Cristo contigo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos de nosotros nos acercamos hecho pedazos, con un montón de cuestionamientos? Pero alguien Dios usó para que nos acercáramos, y el vivir con Cristo hizo que mi vida y tu vida se transformara. Y tiene que seguir siendo esa tarea. Nosotros no podemos tomar en cuenta los pecados de las personas. Nosotros tenemos que acercarlas a Dios y tenemos que amarla. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que entender. Ahora, pensando en este versículo, no tomes en cuenta los pecados de las personas. Quiero leerte Hebreos 4:16 que dice, escúchame bien lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Alas de Águila sea el trono de la gracia de Dios? Yo quiero que esta casa sea el trono de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el trono de la gracia de Dios dice, acércate confiadamente. ¿Cuántas personas no se acercan a una iglesia porque tienen miedo de ser cuestionadas, de que se les exija que sean transformadas antes de reconciliarse con Dios? Y quiero que pienses en eso. Nosotros necesitamos tener una iglesia que sea el trono de la gracia de Dios, porque nosotros acá sentimos la presencia de Dios, pero la gracia de Dios, principalmente el trono de la gracia de Dios, significa que es un lugar de misericordia, de perdón, de arrepentimiento y principalmente de confianza. La gente de ahí afuera tiene que tener confianza de que si llega a este lugar no va a ser cuestionada y no se les va a tomar en cuenta sus pecados. ¿Para qué? Para que se reconcilie con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Después el Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, hará su trabajo, trabajará en el corazón. Dios nos usará a nosotros para ir dirigiéndola en esa transformación. Pero algo que tenemos que entender es, la gente va a venir en este tiempo. Dios habló de un tiempo de avivamiento. Yo creo en esta palabra. Hace más de 25 años Dios dio esta palabra en Uruguay a través de varios profetas, que un 70, un 60% de nuestra población uruguaya se iba a convertir. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en esa palabra, yo la creo, la he repetido, la he orado y creo que Dios también usará nuestra iglesia para eso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tienes que entender, hay un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, un ministerio donde Dios nos dará palabra para persuadir, para convencer, nos dará las palabras que lleguen al corazón, pero hay algo que Dios nos pide: no tomen en cuenta sus pecados para el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Y hay algo que Dios me hablaba a través del hijo pródigo. El hijo pródigo reaccionó y volvió a su casa. Y una de las cosas que hizo el hijo pródigo fue comenzar a decirle a su papá cómo había pecado contra él y contra el cielo. Y el papá le dijo, no hables más. Y una de las cosas que hizo el papá fue cambiar sus vestiduras. Traigan la corona, traigan el anillo, traigan los vestidos. Quiero decirte algo, el que transforma y el que cambia a las personas sigue siendo el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo los tenemos que traer a casa, tú y yo los tenemos que reconciliar, tú y yo los tenemos que convencer que el lugar en donde vamos no te van a criticar, ni van a estar cuestionándote, ni van a estar teniendo en cuenta tus pecados. El que lo va a ser el Espíritu Santo. Queremos recibirte, queremos amarte, queremos dirigirte, pero una de las cosas que tienes que tener en claro, el que cambia las vestiduras sigue siendo el papá. El Padre es el que cambia las vestiduras. ¿Cuántos dicen amén? Y concluyo con esto en esta mañana. Espero que te vayas con este concepto. Tú y yo tenemos ese principal ministerio. Más allá de que Dios te use en la alabanza, más allá de que Dios te use en algún ministerio puntual, tu principal ministerio es reconciliar a las personas con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a dar poder, Él te va a dar convencimiento, Él te va a dar certeza, seguridad, Él te va a dar la capacidad de no cuestionar el pecado, ¿sí?, sino amarlo y recibirlo. Pero hay algo que quiero concluir y sé que Dios quiere hablar a tu corazón. El ministerio de la reconciliación, el catalazo, fue el que habló esta palabra fue Pablo. 5 veces lo habló para la reconciliación de Cristo con las personas que estaban en el mundo. Pero una vez lo habló para la reconciliación en el matrimonio. O sea que también se usa, escúchame bien, para tu relacionamiento con los demás. Y quiero concluir con esto. Si Dios te ha dado a ti el ministerio de la reconciliación, dice por ahí la palabra que leímos, fuimos reconciliados con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Él te reconcilió, Él te acercó, Él te aceptó, Él te perdonó y también te dio ese ministerio para que lo practiques. Ahora, si tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación, no solo será para que la gente se acerque a Cristo. Escúchame bien.
también será para que arregles tus cosas con otro. ¿Con quién necesitas practicar el catalazo? ¿Con quién necesitas practicar el reconciliarte? Quizás con algún familiar, quizás con algún amigo, quizás con algún vecino, no sé. Pero en esta mañana no solo Dios te viene a decir que sobre ti hay poder de convencer, de reconciliar, que afectará a los que no conocen a Cristo. También en esta mañana el Espíritu Santo que convence el mundo de pecado, ¿cuántos dicen amén? Del cual no podemos escapar. Él que quiere hablar a tu corazón y decirte con quién necesitas practicar esta palabra. ¿Será con tu esposo o con tu esposa? ¿Será con tus padres? ¿Será con algún hermano que estaba acá en la iglesia y ahora no está? ¿Será con alguna otra persona que conoce a Dios en otra parte de nuestro país o del mundo? No sé. Pero hay algo que Dios quiere decirte. Y yo que te estoy predicando hoy, yo sé con quién tengo que reconciliarme. Yo sé con quién tengo que tratar de trabajar el catalazo. Dios lo ha venido trabajando en estos últimos meses. Sí, últimos meses. Porque hay personas que te cuesta. Hay personas que lo haces de un momento a otro. Pero hay otros que el catalazo, el ministerio de la reconciliación, cuesta. Y a veces Dios tiene que trabajar tu corazón para que practiques eso con alguien con quien quizás no estás reconciliado. No, porque yo no estoy peleado con nadie, no. Quizás no estás peleado, pero estás distanciado. ¿Con quién necesitas practicar este ministerio de la reconciliación? Y sabrás que Dios va a bendecir tu vida y algo cambiará. ¿Cuántos dicen amén? Finalizo con esta pequeña historia. Hace unos años atrás fui a un congreso a Paraguay. Hay algunas personas que hoy no están presentes, pero que fueron conmigo. Fuimos con unos cuantos jóvenes de acá de las iglesias, de las asambleas de Dios. Y me acuerdo que Dios tocó mi corazón en uno de los cultos, un sábado en la noche. Dios puso en mi corazón que le pidiera perdón a una chica que había estado en el Instituto Bíblico. En el Instituto Bíblico hacíamos muchas travesuras. De las sanas, ¿verdad, Isela? Que está por ahí, ¿sí? Tito, muy bien. Pero bueno, a veces aún haciendo travesuras sanas podés afectar el corazón de otra persona. Y me acuerdo que me acerqué a esa muchacha y le digo, te pido perdón porque sé que en algún momento en el instituto te dañé, así que bueno, te quiero pedir disculpas. Ya habían pasado muchos años y esta muchacha se acerca y me dice, pero nada que ver, yo no recuerdo nada de eso. Y quedó por esa noche quedó por eso, ¿sí? Dios puso eso en mi corazón, me acerqué y parece que hasta no dio resultado. Y no fue de mucha importancia. Saben que al otro día pasó algo puntual. Y yo sé que pasó porque quizás de alguna manera Dios me llevó a hacer eso. Eso tan sencillo, tan simple, que ni siquiera hizo que la otra persona reaccionara. Al otro día fuimos con todo ese equipo a otro lugar donde había un congreso, había un predicador ahí en ese lugar. Y una de las cosas que pasó en ese día fue que Dios señaló mi vida. Me acuerdo que estaba lesionado, siempre estoy lesionado que juego al fútbol, ¿no? Me acuerdo que no podía ni caminar, estaba rengueando ahí de mi pierna con una bandera uruguaya. Había, no sé, sin mentirte, capaz que cerca de 1000 personas en ese lugar. Y una de las cosas que hizo un predicador hablando en inglés, más allá de darle palabra a muchas personas, me señaló a mí entre la multitud, ¿sí? Y ahí me indicó, yo miré para los costados porque hablando en inglés no sabía quién hablaba, más allá de que había un traductor. Y me preguntó si era pastor. Saben que en ese tiempo tenía 1 año o 2 de ser pastor. Y me costaba reconocer que era pastor. A mí no me gustaba que me dijeran pastor en ese tiempo, ¿sí? Y me costó hasta que le dije que sí. Y una de las cosas que me dijo ese pastor en ese día, que no me conocía, que era una persona que había sido invitada a otro culto, nosotros fuimos de visita a ese culto. Una de las cosas que Dios me dijo a través de ese pastor fue que quizás no tenga mucha trascendencia, lo que quiero decirte, mucha importancia. Pero sí quiero decirte que Dios me habló ese día, me dijo, bueno, tu ministerio había estado en el anonimato, Dios te va a usar, vas a ir por varias naciones, gracias a Dios lo he podido hacer y vas a poder predicar. Pero más allá de eso, lo que quiero decirte es que Dios siempre me hace recordar que esa palabra que me dio al otro día en la mañana fue por causa de que tuve la valentía de pedirle perdón a una persona que ni siquiera se acordaba de lo que había pasado. Pero esa actitud y esa reacción alegraron el corazón del Padre e hicieron desatar sobre mi vida una promesa que había en el cielo para mí. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero decirte en esta mañana es, necesitas reconciliarte con alguien. Quizás detrás de esa reconciliación hay una promesa de Dios que va a caer sobre tu vida.
Hay una palabra que se va a desatar sobre tu vida. Hay algo que no habías podido alcanzar, que por tan solo querer o intentar reconciliarte con esa persona, se va a desatar sobre tu vida y te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? No sé lo que va a hacer, pero es lo que Dios me dijo que te dijera. Hay alguien aquí o varios que tenemos que reconciliarnos o por lo menos intentarlo. Tu parte es intentarlo, después no importa lo que el otro hará. Y quiero decirte que algo sucederá, porque si Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dará la palabra, nos dará el apoyo del Espíritu Santo, nos dará sin duda el poder del convencimiento, pero principalmente una de las cosas que Dios te dice en esta mañana, quiero que practiques el poder de la reconciliación con esa persona sin tomarle en cuenta su pecado. Quizás se equivocó contigo. No le tomes en cuenta su pecado. Practica el ministerio de la reconciliación y tú vas a ser la bendecida. Tú vas a ser el bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú eres el Dios que hablas al corazón, a la mente y al espíritu. Y sé que en esta mañana tú has hablado a nuestro corazón, no solo que podamos entender que tú nos has dado a todos los que estamos aquí en este lugar un ministerio principal, que es el reconciliar a las personas del mundo contigo, el acercarlas, nos darás la palabra, nos darás el poder de persuadirlas, nos has dado sin duda, Señor, el entender que eres tú el que los transforma y no nosotros. Señor, tu palabra dice el que está en Cristo, el que vive en Cristo, el que se acerca a Cristo, se convertirá en una nueva criatura. Señor, mi tarea es acercar a las personas a ti, Señor, y tú te encargarás, porque ellas vivan contigo, de transformarlas, de comenzar a cambiarlas. Señor, que podamos entender eso. Señor, yo creo en un avivamiento, yo creo en un tiempo diferente sobre nuestro país y tú usarás a los que entiendan que este es el ministerio principal que nos ha tocado, el persuadir, el convencer, el reconciliar a la gente contigo, Señor. Dios mío, pero hay algo que nos dices en esta mañana, hay una salvedad que nos dices de este ministerio: no tomes en cuenta los pecados de esas personas para que se reconcilien conmigo. Señor, ayúdanos. Y en esta mañana quiero orar específicamente, no solo por esta tarea que tú nos has encomendado a todos. Quiero orar, Señor, porque también este catalazo no solo es para que sea usado, Señor, para atraer otros a ti, también lo tengo que usar a este ministerio para relacionarme con los demás. Habrá alguien en esta mañana o en este día o el que está escuchando esta palabra a través de este video que necesita reconciliarse, que necesita practicar este ministerio del perdón o del pedir perdón o el del reconciliar, el de hablar, el de recapacitar, el poder entender que no puedo estar distanciado y que aún tengo que practicar esto, entendiendo de que no tengo que tomar en cuenta el pecado de esa muchachita o de ese muchacho o de ese joven o de ese varón o de esa mujer. Tengo que entender que tú me has dado este ministerio y aún en este ministerio me darás la capacidad, Señor, de no tomar en cuenta la condición en la que está esa persona. Como tú nos decías ahí en el versículo 11, nos has dado el poder de persuadir, pero no te olvides que yo sé quién eres. Y no te olvides, ten conciencia de quién eres tú. Señor, tú nos das ese poder y nos das ese ministerio, pero no debemos de olvidar que nosotros también fallamos, que nosotros también no somos perfectos, que nosotros también nos equivocamos. Y esa es la conciencia que tenemos que tener a la hora de ser ministros de la reconciliación. Hoy bendigo al que necesitaba escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén?